Bueno, en el día de hoy estaremos presentando a Tomás de Aquino, grande educador cristiano y bastante, digamos, estudiado principalmente por el catolicismo. Pero sin embargo sus contribuciones han sido muy estudiadas y han sido muy aprovechadas desde el siglo XIII aproximadamente, ¿no? Pero para comprender a Tomás de Aquino es necesario entrar primero en su tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, un periodo de intensa efervescencia intelectual. Europa bulle de ideas y debates, ¿no? Y las universidades, digamos, de París, creada en el año 1200, como lo explicó el profesor en alguna clase pasada, las universidades de Bolonia, Oxford y Nápoles, más o menos en un lapso de 30 o 40 años desde el 1200, florecen como auténticos centros de conocimiento a donde viajan maestros y estudiantes de todas partes, ¿no? Allí se consolida la escolástica, principalmente un método riguroso de enseñanza, lo vamos a ver más adelante en la Suma Teológica, que se basa en preguntar, objetar, debatir y responder con argumentos bien ordenados, ¿no? En este contexto aparece un gran desafío porque las traducciones de Aristóteles en esa época llegan al mundo cristiano a través del mundo árabe. Esas obras transmiten una visión, digamos, de una manera racional, como muy bien sabemos de Aristóteles, y naturalista, ¿no?, del universo, que parece chocar con la fe cristiana en ese momento, pero algunos lo viven como una amenaza, otros, en cambio, en el caso de Tomás de Aquino, como lo vamos a ver, lo ven como una oportunidad para profundizar en la comprensión de la creación y de Dios, ¿no? Al mismo tiempo nacen las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos que quieren renovar la vida de la iglesia con cercanía a la gente y una fuerte dedicación, digamos, a la enseñanza, ¿no? Entonces, básicamente en este ambiente que yo acabo de explicar es donde aparece Tomás de Aquino para desarrollar su pensamiento, ¿no? Pero, ¿quién es Tomás de Aquino? Tomás de Aquino nace en el año 1225 en un pueblo que se llama Rocaseca, cerca de Nápoles. Viene de una familia noble y desde niño es enviado a la abadía de Monte Cassino. Cuando hablo desde niño estamos hablando de 6 o 7 años a propósito, ¿no? Donde recibe las primeras enseñanzas de la tradición de los benedictos, benedictina. Luego más tarde estudia en la Universidad de Nápoles ya cuando es un adolescente, ¿no? Pero adolescente estamos hablando 13, 14 años. O sea, realmente es un muchacho, ¿no? Y donde entra en contacto directo con las traducciones de Aristóteles y con los debates filosóficos de la época. Entonces es evidente que a esa edad, pues es evidente la capacidad intelectual de Tomás de Aquino. Pues en ese entonces se podría considerar como si fuera un genio, básicamente, ¿no? Entonces él decide hacerse dominico, una decisión que provoca una fuerte oposición con su familia, ¿no? Y entonces su mamá lo trae de regreso y lo retiene durante varios meses, intentando que él desista, pero él no cambia, ¿no?, de opinión, y finalmente él logra ingresar a la orden de los predicadores. Y después en París y Colonia estudia con Alberto Magno. Como todos saben, Alberto Magno, grande, gran sabio de la época, ¿no?, del tiempo, ¿no? Y digamos, el carácter de Tomás de Aquino era un carácter bien callado y bien reflexivo, ¿no? Lo cual uno de sus profesores lo apoda como el buey mudo y básicamente profetiza que su mugido resonará en todo el mundo y con el tiempo aquella frase, digamos, se llega a cumplir, ¿no? Entonces,
Tomás de Aquino enseña en París, en Roma, en Nápoles, y su vida realmente es muy breve, ¿no? Porque él muere a los 49 años, en 1274, y después, digamos, en el 1323 es canonizado y en el año 1567 es proclamado doctor de la iglesia, ¿no? O sea, ¿cuáles son las obras principales de él? Las obras principales de Tomás de Aquino son la Suma contra los Gentiles, destinada a dialogar con los no cristianos, y la monumental Suma Teológica, concebida como un manual para el estudiante, ¿no? Aunque quedó inconclusa, porque él muere antes de concluir la tercera parte, sigue siendo una de las obras más sistemáticas y más claras de la teología medieval, ¿no? Entonces la Suma está dividida en tres grandes partes, que yo voy a hablar más adelante un poco más en detalle sobre la Suma teológica para explicar el método de enseñanza que se usaba ahí. Pero digamos, cada tema desarrolla una estructura pedagógica que es una cuestión, una pregunta, una objeción, y se responde. Hay un respondeo y réplicas, ¿no? Y es un método de enseñanza para no tener dudas y tomarlas en serio, ¿no? Entonces se responden, digamos, con razones sólidas, básicamente. Era un método bastante efectivo en la época. Y todavía, en mi opinión, sigue siendo un método bastante efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál era su pensamiento, no? Santo Tomás de Aquino, bueno, santo porque fue canonizado en 1323 por los católicos, pero en realidad es Tomás de Aquino, ¿no? El núcleo de su filosofía y teología es la afirmación de que Dios es la fuente tanto de la fe como de la razón, y por eso no puede haber una contradicción entre ambas, ¿no? Al contrario de Agustín, se acuerdan que Agustín, digamos, la fe estaba por encima de la razón. Aquí él dice que ambas tienen que convivir de manera en conjunto, ¿no? Entonces, él dice que la razón por sí sola puede llegar a conocer muchas verdades, el orden del mundo, las causas de los fenómenos, la existencia de Dios. Y luego, digamos, Tomás expone las 5 vías, que también voy a hablar un poquito sobre las 5 vías, que realmente no es simplemente, es una filosofía que demuestra la existencia divina, ¿no? Es filosofando básicamente Tomás, en este caso en particular. Y la fe, en cambio, dice él, que abre verdades, ¿no? Que la razón no puede alcanzar por sí misma. Entonces, por ejemplo, está el misterio de la Trinidad, la encarnación de Cristo y la gracia, ¿no? Entonces, en su método escolástico, digamos, de enseñanza, como lo explica en la Suma Teológica, que fue un manual, digamos, de estudio, él plantea, digamos, como yo lo mencioné anteriormente, él enumera cuestiones y posibles objeciones, las analiza y después, digamos, ofrece una respuesta eh, a eso, ¿no? Entonces, esto, digamos, según él, refleja un espíritu de diálogo y apertura intelectual donde las dudas más fuertes son tomadas en serio y se responden, ¿no? Entonces, básicamente, él dice que la razón prepara el camino para la fe y que la fe no destruye la razón, sino que la eleva, básicamente, ¿no? Entonces, filosofía y pensamiento de él prueba, digamos, la existencia de Dios, como yo dije, a través de las 5 vías, que lo vamos a conversar un poco. Defendió la ley natural, dice que existe una ley moral, eh, dice que el ser humano es unidad, alma y cuerpo, y básicamente, digamos, algunas obras importantes adicionales de Tomás de Aquino, adicionales a la Suma de los Gentiles y la Suma Teológica. Él tiene muchos comentarios bíblicos, ¿no? De evangelios, de cartas de Pablo, y tiene, digamos, o pequeños tratados, ¿no? Que sobre el ser y la esencia, etcétera, y tiene comentario en los evangelios mediante las citas de los padres, ¿no? Él hace, digamos, eh, comentarios sobre los comentarios de los padres de la iglesia, básicamente, ¿no? Entonces,
Entonces, en otras palabras, el legado de Tomás de Aquino es muy grande, ¿no? En vida, sus ideas suscitaron una grande polémica, pero a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia reconoció como que fue un gran maestro, ¿no? Y la Suma Teológica llegó a colocarse junto a la Biblia, inclusive en el Concilio de Trento en 1879, no hace mucho, hace casi 150 años en realidad, ¿no? Y en tiempos recientes, digamos, y estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no? En tiempos recientes, Juan Pablo II retomó su figura en una de las encíclicas que él escribió, describiendo la fe y la razón como dos alas con la que el espíritu humano se eleva hacia la verdad, ¿no? Entonces, el legado universal de Tomás de Aquino fue doctor de la iglesia, su título es doctor angélico, que refleja su claridad y su profundidad. Digamos, hay varias universidades, ¿no? Patrono de las universidades, de estudiantes y filósofos. Existe el tomismo, ¿no? Que es una corriente oficial en la iglesia católica, ¿no? Instaurada por León XIII en 1879. Y digamos, y más allá de la iglesia, en realidad sus ideas sobre la ley natural influyeron en la filosofía, en la política, en el derecho y hasta en la ética contemporánea, ¿no? Entonces, básicamente, su legado es fantástico. Quiero hablar un poco sobre la Suma Teológica porque la Suma Teológica es un manual de enseñanza para los estudiantes de teología, ¿no? Entonces, no pretendía en realidad ser una obra completa para expertos, sino un instrumento pedagógico que facilitara la formación de los futuros clérigos de la época y los universitarios, ¿no? Como mencioné, digamos, esta obra fue inconclusa porque él murió y, digamos, y se considera una obra de las más sistemáticas y claras en la teología cristiana medieval, ¿no? Entonces, la estructura de la Suma Teológica, digamos, que fue escrita entre el año 1265 y 1274, es un manual pedagógico, ¿no? Entonces, básicamente, la obra se organiza en tres grandes partes. La primera parte, donde se aborda a Dios, la Trinidad, los ángeles. La segunda parte sobre la moral, la felicidad, etcétera. Y la tercera parte se dedica a Cristo y a los sacramentos, ¿no? Pero entonces, su método pedagógico es siempre el mismo. Plantea una cuestión, presenta objeciones, cita autoridades, expone su respuesta y finalmente refuta una por una las objeciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este estilo fomenta el pensamiento crítico, la formación en virtudes y la armonía entre fe y razón. Por eso la Suma Teológica se convirtió en el texto central de las universidades, porque ese método de enseñanza escolástico, digamos, era muy, muy efectivo. Y, digamos, y concilios como el de Trento, como lo mencionó anteriormente, se usó este método escolástico dentro, que fue, digamos, que fue en esta obra que él hizo, ¿no? Inclusive hoy en día en algunas universidades en teología y filosofía, derecho y pedagogía y todo ese tipo de cosas se estudian, digamos, en las universidades católicas todavía se usa la Suma Teológica para estudiar, ¿no? Entonces, básicamente, este esquema no solo enseñaba teología, sino cómo razonar con cierto orden, porque como pueden ver, existe una disciplina en el raciocinio y cómo distinguir los niveles de verdad, porque cada objeción se discute, se cuestiona y se analiza, ¿no? Entonces la Suma Teológica en realidad ha tenido una grande influencia durante los siglos, fue texto base en universidades y seminarios, aún lo es. Y hoy sigue siendo estudiada no solo en teología, sino también en filosofía, como mencioné. Entonces, en conclusión, la Suma Teológica es mucho más que un tratado religioso, por decir así, es una enciclopedia del pensamiento medieval cristiano y un manual educativo tremendo, ¿no? Que realmente es digno de admirar, básicamente, ¿no? Entonces,
Lo otro, digamos, entre sus aportes más célebres de Tomás de Aquino, tenemos, digamos, las cinco vías, que no son realmente pruebas científicas en el sentido moderno, sino argumentos filosóficos que muestran la razonabilidad de creer en Dios. La primera es la vía del movimiento, que dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Por lo tanto, debe existir un primer motor, que es Dios. La segunda es la vía de las causas. Todo efecto tiene una causa y debe existir una causa primera, que es Dios. La tercera es la vía de la contingencia. Como los seres son contingentes, debe existir un ser necesario, que es Dios. La cuarta es la vía de los grados de perfección. Hay una referencia. ¿Quién es? Dios. Y la quinta es la vía del orden, que las cosas siguen un fin y están, y digamos, deben estar dirigidas por una inteligencia ordenadora que realmente es Dios, ¿no? Pero digamos, estos digamos, esto es filosofía, ¿no? Estas vías no sustituyen la fe, pero digamos, muestran que que el mundo necesita un fundamento inicialmente, ¿no? Para poder entender, digamos, su impacto, ¿no? Influencia en la teología y en la filosofía medieval, básicamente, ¿no? Hoy en día todavía se estudian, digamos, como bases filosóficas, ¿no? Entonces, básicamente, Tomás siempre pensaba digamos, que detrás de todo lo que existe tiene una causa y explicación, ¿no? Ese fue su pensamiento cuando él habló básicamente de las cinco vías, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos sencillos para explicarlos, pero no vamos a entrar en esos detalles realmente, ¿no? Entonces, ¿quién fue Tomás de Aquino? Para concluir, Tomás de Aquino fue un grande maestro universitario que el método que desarrolló escolástico, digamos, de forma escolástica, lección y disputa, no solo buscaba transmitir información, sino formar un pensamiento crítico. Interesantísimo, ¿no? Y la estructura de esos criterios, como lo expliqué, eran cuestión, objeción, responde y refuta la respuesta, ¿no? Entonces era un modelo de enseñanza que era de cierta manera lógico, que todavía hoy en día inspira a algunas universidades, sin duda ninguna. Y digamos, la visión del ser humano es una unidad de cuerpo y alma, no es un alma atrapada en el cuerpo, y él pensaba o él decía que la persona tiene inteligencia y voluntad, obvio, y por eso puede conocer la verdad y elegir el bien, ¿no? Y la educación para él debía formar virtudes intelectuales y morales. Entonces, digamos, y lo cual es relevante hoy en día, ¿no? Ahora, en cuanto a la ética y a la política, digamos, formuló, digamos, la teoría de la ley natural, que son principios morales universales escritos en la naturaleza humana, ¿no? Entonces, él diferenció entre la ley eterna, la ley natural y la ley humana, ¿no? Obviamente la primera es la voluntad de Dios, la segunda es la participación humana y la tercera es, digamos, las leyes, básicamente, ¿no? Y digamos, él veía el Estado desde el punto de vista político necesario para el bien común. Entonces, además de filósofo, teólogo, fue un hombre de oración profunda. O sea, Tomás de Aquino, él oraba profundamente y tenía una grande devoción por la Eucaristía. Escribió himnos que todavía se usan hoy. Ejemplos de esos himnos, digamos, los nombres son, aquí lo tengo, se llama Pange Lingua y Tantum Ergo. Digamos, son himnos que todavía se usan hoy. Y por allá en 1273, después de una visión mística, dejó de escribir, ¿no? O sea, yo creo, se dice que él presentía la muerte por allá en 1273 y él paró la suma teológica ahí, ¿no? Y entonces todo lo que he escrito me parece paja comparando con lo que he visto, dijo por allá en 1200. Entonces dijo, básicamente lo que he escrito durante toda mi vida es pura carreta, comparado con lo que él había visto principalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya él estaba ya, porque dicen que él era tan genio y tan inteligente que él realmente ya
ya tenía afectaciones mentales, básicamente, ¿no? Bueno, como conclusión, obviamente, una influencia inmensa, la iglesia lo reconoció y la iglesia, digamos, reafirmó el valor de él y la iglesia católica lo sigue reconociendo, ¿no? Este es un slide realmente que resume, es un resumen conceptual de Tomás, donde está la vida, las obras, el pensamiento, la educación, la espiritualidad, el legado. Bueno, de esto ya hemos hablado y bueno, este es básicamente el resumen de Tomás de Aquino que estaré cargando, digamos, en Canvas para que lo puedan observar, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, esa fue la vida del grande Tomás de Aquino. Muchas gracias.